Señor, oh, gloria a Jesús. Mi alma adora a Dios, aleluya. Gracias, Señor. ¡Oh, gloria! Hermano, que Dios le bendiga. Dios le bendiga más. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. El pueblo de Dios. En victoria. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Amén. Primeramente le doy las gracias a Dios por esta oportunidad y a la hermana y a la pastora por concederla. Vamos a tener la palabra leída en Santiago 1:19. Santiago 1:19. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios, santo eres Jesús. Te adoramos, Padre lindo, y te bendecimos, Señor. Oh, gloria a Dios. Santo eres Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gloria a Dios. Permite, Señor, que podamos ponerla en práctica cada día. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Santo. Santiago con estas palabras quiere, principalmente habla con los cristianos, para que todos seamos hacedores de la palabra. Así, ese es el tema, hacedores de la palabra. En su libro, él habla de muchas cosas que él quiere que los cristianos hagamos, como tener mucha fe, saber vencer el pecado, aprender a vencer el pecado, ser hacedores de la palabra, saber refrenar, controlar la lengua y todas esas cosas. En esta noche les hablaré de cómo tenemos que hacer, cómo ser hacedores de la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. En el versículo 19, vuelvo y lo leo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Nosotros los cristianos debemos escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Y tenemos que ser pronto para oír, escucharle, prestarle atención, pero tarde para hablar en contra de la palabra. No podemos ponernos a discutir sobre la palabra de Dios, no podemos ponernos a voltear la palabra, ponerla a nuestra conveniencia. No, en lo que dice aquí, eso es lo que hay que hacer. Aunque no nos guste, aunque sepamos que estamos haciendo mal, por eso está esta Biblia, para que podamos cambiar, corregir nuestros errores. Por eso también tenemos que ser tardo para airarnos. Si consideramos que la palabra nos está condenando o nosotros sabemos que estamos haciéndolo mal y vemos a través de la palabra que no estamos correctos, en vez de airarnos o enojarnos, lo que tenemos que hacer
es corregirnos, pedir ayuda, orar, ayunar, velar y pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude a cambiar, a ser diferentes. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una persona que está enojada, de una persona enojada no va a salir nada bueno. Cuando uno está enojado, uno a veces actúa de una manera que no se puede controlar. Dice cosas de las cuales uno después se arrepiente, porque uno se lleva de la ira y no piensa cuando antes de actuar. Uno no piensa. En Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Siempre tenemos que pensar antes de hablar, para no lastimar a nadie, para no hacer nada erróneo. En el versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí hay dos palabras importantes, que es desechando toda inmundicia, todo lo malo, todo lo que no le agrada a Dios. Tenemos que desecharlo, tenemos que quitar de nuestras vidas todo lo que al Señor no le agrada. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida tiene que cambiar y todo lo que hacíamos antes lo tenemos que olvidar y concentrarnos en seguir la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Hay que apartarse de las cosas del mundo. ¿Cómo uno puede desecharnos del pecado? Bueno, alejándonos de él. Lo que sabemos que nos puede hacer caer en pecado, alejándonos de él, para no poder caer, no estar cerca de tentaciones, y siempre y cuando leer la palabra de Dios, estar siempre escudriñando la palabra y buscando la forma de mejorar su vida cada día, siendo hacedores de la palabra, siempre hacedores, no simples escuchadores, sino hacedores de la palabra sobre todo. Y tenemos que tener como cristianos que sea parte de nuestra vida, orar, ayunar, leer la palabra, que sea una costumbre, que no sea una vez al año, sino diariamente hacerlo, por un motivo o por el otro, no esperar que nos pase algo para hacerlo, sino que lo cojamos de costumbre y que siempre estemos en la brecha, porque no sabemos el día en que el Señor nos va a venir a buscar y todos nos queremos ir, así que tenemos que estar pendientes a ese momento. Amén. Y hay que recibirla con mansedumbre, o sea, que así nos esté reprendiendo o nos esté corrigiendo, pues tenemos que saber que como cristianos tenemos que aceptar cuando estamos mal. Para eso está la Biblia. Cuando no estamos seguros, lo buscamos en la Biblia. Lo que queramos saber, ahí está en la Biblia, para eso está ahí. Entonces, cuando no estamos seguros, lo miramos y si vemos que no estamos haciendo la cosa correctamente, le pedimos perdón a Dios y buscamos la forma de corregir ese problema, esa dificultad, ese pecado o lo que sea que estemos haciendo mal. En el 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí está el tema, hacedores de la palabra. No podemos solamente contentarnos con escucharla, que no entre por un oído y que salga por el otro. Tenemos que, tiene que permanecer dentro de nosotros. Tenemos que poder decir, bueno, yo soy cristiano, pero no que cuando vean a uno que tú eres cristiana, no parece cristiana, no, que digan, mira, permiso, tú eres cristiana, mira, se nota. Así es que tienen que hablar de nosotros, porque tenemos que ser luz delante de los demás, que se vean que con nosotros hay un cambio dentro de nosotros, hay una luz que nos refleja que somos diferentes de los demás. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que buscar día a día. No simplemente ir a un culto y escuchar la palabra, no, también hay que ponerla en práctica, aunque sea difícil, porque hay que reconocer que a veces hay cosas que es difícil que uno pueda ponerla en práctica.
Pero bueno, con la ayuda de Dios siempre va a ser posible. Solamente hay que tener fe y confiar en que el Señor nos va a ayudar a poder lograr todo lo que nos proponemos, siempre y cuando sea para agradarle a Dios. Amén. Que eso es lo más importante que tenemos que hacer. En Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hay que poner en práctica la palabra de Dios.